mentes curiosas, hoy estamos en un lugar tan colorido donde descubriremos cómo este pedacito de tierra cambió completamente la historia del planeta. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña dinámica con usted. Les voy a dar 5 segundos para que me digan cuántos colores hay en esta fachada. Va, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. No sé qué número dijeron, pero de seguro se quedaron cortos. Hola. ¿Qué tal? Chicos, para entender mejor este lugar alucinante, estamos con el guía Gabriel. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Listo para aprender mucho? Sí, ya estoy listo y preparado para que me enseñe todo. Bueno, genial, vamos. Vamos. Ok, esto es la vitrina de la biodiversidad. Y acá vas a poder ver un montón de animales nativos de Panamá que viven aquí, pero que no solo viven aquí, sino que también vinieron de otras partes del mundo. Todas las esculturas están a tamaño real, así que te puedes dar una idea de cómo sería encontrarte a estos animales en la naturaleza. Esta primera sala busca responder la pregunta: ¿por qué será que Panamá, a pesar de ser un país tan pequeño, resultó tener tanta biodiversidad, tanta variedad de vida? Así que miremos a nuestro alrededor para descubrir un poco la biodiversidad que tiene Panamá. Gabriel, ¿cuál es la función del biomuseo? Bueno, mira, el biomuseo busca acercar a las personas a toda esa biodiversidad que tiene Panamá y mostrar de dónde viene, cómo es que todos estos animales llegaron aquí y por qué es tan importante cuidarlos, por qué es tan importante cuidar de los animales y también de las plantas, ya que de hecho todos ellos nos pueden beneficiar a nosotros y nos pueden dar un montón de cosas buenas que si no las cuidamos las podemos perder. ¿Cuál es el valor de la biodiversidad? Bueno, mira, la biodiversidad nos tiene muchísimo valor, sobre todo porque nos puede dar medicinas. Como vemos acá, tenemos muchos ejemplos de cómo la ciencia está ayudándonos a descubrir medicinas en la naturaleza. Hay algunas plantas de las que sacamos compuestos para hacer medicinas. Y de hecho, aquí en Panamá se descubrió un coral que producía un compuesto que resultó ser muy efectivo para tratar el cáncer. Entonces, la naturaleza siempre nos da también remedios para solucionar nuestros problemas. Y ese es solo uno de los tantos valores que tiene la biodiversidad. Además de que nos puede dar comida, nos protege de las inundaciones en muchos casos y obviamente nos deleita con su belleza. Ahora estamos en la exhibición del Puente Surge, donde Gabriel nos va a explicar cómo surgió Panamá. Bueno, de hecho sabían que Panamá no siempre estaba aquí. Sabes que Panamá no siempre estaba aquí y de hecho llevamos muy poquito tiempo de existir. Y es que antes todo esto era agua y aquí solamente vivían peces, animales marinos. Pero no fue hasta hace millones de años que dos placas tectónicas chocan y entonces Panamá empieza a surgir. Si entonces avanzamos por acá, vamos a poder ver cómo el Panamá fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y en esta galería tenemos rocas reales del surgimiento de Panamá. Esas primeras rocas que aparecieron cuando la lava del fondo del océano, producto del choque de estas placas, empezó a encontrarse con el agua fría del mar. Y así, poquito a poquito, Panamá fue formándose en forma de islas, básicamente. Islas que luego se fueron juntando en lo que es hoy en día Panamá. Gabriel, o sea que si las placas tectónicas no se hubieran tocado, no hubiera existido Panamá y aún estuviéramos en el fondo. Exactamente, si nunca hubieran chocado, nosotros seguiríamos completamente debajo del agua. Bueno, ya saben, o sea que hay que agradecerle a las placas tectónicas que gracias a eso estamos aquí viviendo en este hermoso país.
Gabriel, tengo una curiosidad. ¿Qué le dio la forma de esa acostada a Panamá? Bueno, a nosotros muchas veces en la escuela nos dicen que Panamá tiene forma de S acostada y eso de hecho tiene que ver con su formación. Y es que Panamá primero surge por el choque de dos placas tectónicas, pero millones de años después otras dos chocan, pero en otra dirección. Si miramos a este mapa que vemos acá, podemos ver la parte que está pegada al norte, a Norteamérica, y la parte que está pegada a Sudamérica. Resulta que una placa que estaba en Sudamérica volvió a chocar con una de las placas que originó Panamá y entonces comprimió la tierra y la apachurró y entonces así le dio la forma de esa acostada a Panamá. ¡Wow! ¿Y qué son estos tipos de rocas también? Que me quería preguntar eso. Bueno, estas rocas son rocas sedimentarias que terminaron de formar Panamá y que terminaron de completar el puente. Y no todos son rocas. También tenemos fósiles de corales y de animales marinos que fueron acumulándose a lo largo del tiempo y terminaron de cerrar el puente del Istmo de Panamá. Gracias. ¿Y esto qué es? Eso de ahí es madera petrificada, que también formó parte de esos sedimentos que terminaron de cerrar Panamá. ¡Wow! Interesante. Vamos a seguir por acá. Ahora estamos en Puente de Vida, un lugar donde viajaron animales de norte a sur y sur a norte. Literalmente fue el primer hola vecina de la naturaleza. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esta galería. ¿Esto qué es? Estos son fósiles de animales que pasaron por Panamá hace millones de años. Puedes ver que hay fósiles gigantes de animales igual de gigantes y aves que son mucho más grandes que las que tenemos actualmente. Y esto de acá es el caparazón de un animal gigante que vino del sur hace millones de años. ¿Cómo afectó este intercambio en los ecosistemas originales? Bueno, realmente cuando estos animales se encuentran por primera vez, muchos empiezan a competir entre ellos, porque eran animales enormes y no había comida suficiente para todos. Y también estos animales también empezaron a sufrir las consecuencias del cambio climático, porque cuando Panamá sale del océano, no solo forma un puente, sino que cambia el clima en todo el mundo. Entonces muchos animales sienten la necesidad de pasarse para un lado o para el otro. Aquí podemos conocer muchos de estos animales gigantes que pasaron por Panamá. Como ven, se alzan en el panorama, como por ejemplo el perezoso gigante, que es una especie de perezoso que vivió hace miles de años y ya no está entre nosotros. Pero, de hecho, los perezosos que conocemos en la actualidad también convivieron con este perezoso, si los ven trepados allí en las columnas. Además, existieron especies de caballos muy antiguas, como el caballo sudamericano, que vino del norte y llegó hasta el sur. Y también por aquí pasó la segunda ave más grande de la historia, el Teratornis increíble, que es esa ave enorme que está por allá, que cuando tenía las alas extendidas podía medir el doble o más del doble que el águila arpía y estaba relacionada con los cóndores. También, aunque lo que más llame la atención sean los animales grandes, la mayoría de animales aquí todavía siguen vivos, pero son los animales más chiquitos, ya que ellos fueron los que lograron adaptarse y sobrevivir a todos los cambios climáticos y también a la llegada del ser humano inclusive. Estamos en la huella humana, donde Gabriel nos va a explicar qué es esto. Ok, bueno, aquí vamos a ver un poco qué pasó cuando los seres humanos llegan al continente, llegan a América. Y resulta que muchos de ellos cazaban a los animales que vimos anteriormente. Pero no solo eso, sino que cuando se establecen aquí empiezan a formar culturas que hacen distintas artesanías, por ejemplo. Pero también vemos un poco qué es lo que sucede cuando los españoles llegan y traen nuevos cultivos y nuevas comidas que hoy en día forman parte también de nuestra gastronomía. Y finalmente también hablamos un poco de qué estamos haciendo ahorita para preservar la biodiversidad, cómo estamos tratando de que nuestro impacto no los afecte tanto a los animales y cómo la podemos cuidar sin perderla. ¡Wow! ¡Qué interesante, en verdad!
Entonces, por acá puedes ver un poco las artesanías que hacían los distintos grupos indígenas que se establecieron aquí en Panamá. Y está dividida en 3 regiones, dependiendo de qué materiales usaban y qué colores tenían, que son la región del Gran Chiriquí, la de Gran Coclé y la del Gran Darién. Cada una tenía sus particularidades, algunas tenían más colores rojizos, otras usaban más cerámicas, por ejemplo, pero resulta que no eran grupos muy grandes, eran grupos chiquititos que de hecho muchas veces iban a la guerra. Entonces, por acá puedes ver un ejemplo de cómo eran las esculturas de El Gran Darién. Puedes ver un poquito sus características y darte cuenta sobre todo de que las esculturas de estas tribus indígenas tenían mucho que ver con la naturaleza. Entonces, estos primeros pueblos originarios tenían mucha conexión con la naturaleza y muchos de los animales gigantes que viste anteriormente inspiraron algunas leyendas orales entre estos grupos y siempre inspiraron sus artesanías. Ok, ahora estamos en Océanos Divididos, donde vamos a poder observar las diferencias entre el Caribe y el Pacífico. Así que acompáñame porque vamos a ver un poco cómo el surgimiento de Panamá cambia estos dos cuerpos de agua. Por ejemplo, podemos ver que el Pacífico es un océano que tiene muchos manglares, en los que Panamá tiene muchas reservas súper importantes. Y este océano Pacífico tiene manglares que albergan los bebés de muchas especies marinas. Pero no solamente eso, sino que también estos manglares nos protegen. ¿Y te haces una idea de por qué nos pueden proteger estos manglares? No sé. Bueno, de hecho estos manglares nos protegen en contra del oleaje y también previenen que perdamos terreno hacia las costas. Pero el Caribe es muy distinto. Así que acompáñame porque vamos a ver un poco cómo es el mar Caribe. Por acá podemos ver un poquito cómo es que este ecosistema está lleno de corales. Como ven, tal vez los peces no se puedan ver a simple vista. ¿Ves algún pececito? Oh, sí veo uno ahí. Sí, ¿verdad que empiezan a aparecer los pececitos? Sí. Estos peces son muy pequeños y por eso es que a veces son difíciles de ver. Y es una característica de estos mares, del mar Caribe. Los peces son muy pequeños y también son muy coloridos, porque su ecosistema también está lleno de color. Por lo tanto, estos peces adquieren estos colores para camuflarse y para esconderse entre los corales. A ver. Acabo de ver uno que se parece a Dory, el de Buscando a Nemo. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos peces cirujanos y esos peces de hecho son el mismo pez que es Dory, solo que Dory era un cirujano azul. Y aquí no tenemos cirujanos azules, pero sí, ahí viste a Dory. Y también tenemos a flounders, que son los peces que se ven rayados. Ahora, ¿quieres ver corales de verdad? Sí. Vale, bueno, por acá entonces tenemos corales reales. Y estos corales, todos están vivos. ¿Ven cómo se mueven con el agua? Pues siempre que veamos corales, estamos viendo a miles y miles de animales muy chiquitos viviendo juntos. Porque en realidad el coral no es una planta ni un animal, sino una colonia de miles de animales que viven en conjunto con unas plantas que les dan alimento. Aquí también puedes ver a Dory, ¿verdad? Por allí. Pero ahora hablemos un poco del Pacífico, de cómo es distinto del Caribe. Vamos a acercarnos por acá. Aquí acabo de ver que está Nemo. Sí, pero Nemo no está en Panamá. Nemo está en un océano muy lejos de aquí, en el Océano Índico. ¿Ok? Ahora podemos ver el Pacífico. Ahora, ¿notas alguna diferencia entre el Caribe y el Pacífico? Que los peces de acá son más grandes. ¿Verdad? Los peces son mucho, mucho más grandes. Y si miras arriba, también vas a poder ver peces parecidos a Dory. Esos también son cirujanos. Aquí en el Pacífico, los peces tienen mucha más comida disponible. Y por eso es que suelen crecer más. Pero eso sí, acá no hay tantos corales, ¿verdad? Sí. Bueno, en el Pacífico también las aguas son menos claras y también menos saladas que en el Caribe. Y a pesar de llamarse Pacífico, las mareas acá son un poco más violentas. ¿Qué te parecieron los peces de Océanos Divididos? Me pareció muy interesante y muy divertido aprender sobre todo esto de los océanos. Genial, bueno, ahora que vimos entonces
cómo es que todos estos peces se conectan y cómo Panamá cambió el mundo marino, ahora también podemos empezar a aprender sobre otros animales y cómo se relacionan entre ellos. ¿Te parece? Acompáñenos a ver qué más hay acá arriba en estas escaleras. Vamos por acá. Ok, acompáñame por acá. Vamos a sentarnos abajo de esta fruta muy particular. A ver, mira hacia arriba. ¿Y qué crees que es esta fruta? Sí. Cualquier respuesta vale. Guanábana. ¿Verdad que parece? Pero en realidad esta fruta es mucho más chiquita, es un higo. Y los higos son como de este tamañito. Lo que pasa es que en esta sala todo es más grande de lo que debería ser. Y dentro de este higo vive una avispa que depende del higo para poder sobrevivir. Estas avispas se reproducen dentro del higo y también polinizan la fruta. Así que la fruta es un hogar para las avispas y las avispas también ayudan a la fruta a esparcirse. Si el higo no tiene a la avispa que lo polinice, no va a producir frutitas. Entonces acá los dos animales se ayudan mutuamente y esa relación se llama mutualismo. Y acá, en toda esta sala, vamos a poder ver muchos otros animales, más grandes de lo que deberían, que se relacionan entre sí, ¿ok? Porque algunos se pueden ayudar, pero otros no tanto. Por ejemplo, los parásitos no se ayudan, sino que hacen daño para beneficio propio. Interesante. ¿Y qué es esto? Todo esto sobre lo que estamos sentados es el ciclo de vida de la avispa, que empieza como larva, luego va creciendo y va polinizando las flores del higo, que de hecho sabías que las flores están por dentro de la fruta del higo. Así que aquí podemos ver cómo entonces va creciendo. Y de hecho estas avispas viven muy poquito, no pueden vivir realmente más de un día. ¿Y qué es eso? Lo que vemos por allá es otro ejemplo de relaciones entre animales, por ejemplo. Allí tenemos un nido de hormigas y un nido de avispas. Lo que pasa es que estos son buenos vecinos, ya que las avispas defienden a las hormigas del hormiguero que se las quiere comer, porque esas avispas pican al hormiguero, que no está preparado para la picadura de avispa, para que no se coma a las hormigas. Pero eso no viene gratis, van a querer algo a cambio, ¿verdad? Y resulta que también las hormigas defienden a las avispas y atacan a hormigas que se quieran comer a sus bebés. Y ahí podemos ver otro ejemplo en el que los animales se ayudan. Mutuamente. Exactamente. Oh, qué interesante todo aquí. Sí, ¿verdad? Bueno, acompáñenos a ver qué hay más adelante. Ok, entonces si volvemos a mirar arriba, podemos ver un ejemplo de una flor que necesita entonces que la polinicen. Y entonces las abejas que vemos por allí, a veces las abejas machos quieren agarrar el perfume de esta flor. Pero realmente el polen tiene que ser llevado a una flor hembra y las flores machos les ponen una trampa pegajosa entonces a estas abejas, ya que ellas llegan y como es una flor macho y el polen no tiene que ir allá, que se quedan pegadas y eso les da un golpe que las aturde y entonces ya saben que para la próxima tienen que ir no a una flor macho sino a una flor hembra a dejar su polen para que entonces pueda polinizar y pueda esparcirse esta flor. Así que a pesar de que es un poco violenta su interacción, realmente las dos salen beneficiadas. Gracias, Gabriel, gracias a ti he aprendido mucho el día de hoy y espero que ustedes curiosos también hayan aprendido y se hayan divertido el día de hoy. Y nos vemos en un próximo episodio de Mentes Curiosas. ¡Chao!